Bueno, chicos, ya sabemos entonces cómo calcular el módulo de un complejo. Ahora lo que vamos a aprender es a sacarlo en forma polar, ¿sí? No sé si se acuerdan, al principio yo les comenté que había 4 formas de escribir a los números complejos. 2 son las que yo veo acá, que es la forma la forma cartesiana y la forma binómica. Y ahora vamos a ver la forma polar. Para sí o sí poderlo sacar en forma polar al número complejo necesito 2 cosas. Una es el módulo, ¿sí? Que ya eso es un tema resuelto porque ya lo sabemos al módulo, ¿sí? Sacar. Acuérdense que el módulo lo simbolizo de ahora en más o con el Z entre las 2 barritas o con la letra griega Rho. ¿Estamos? Siempre que hablo de módulo va a aparecer de alguna de las 2 formas escritas. Entonces, para escribirlo en forma polar necesito el módulo en complejo, es decir, lo que mide ese vector, ¿sí? Acuérdense que el vector, ¿cómo estaba representado? Era desde el origen de coordenadas hasta donde llegaba. Pero además necesito el ángulo donde está posicionado ese vector, es decir, este angulito de acá, que de ahora en más lo voy a llamar con la letra que parece una W, pero es omega, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, necesito el ángulo, que no es otra cosa que la letra omega. ¿Por qué es importante las dos cuestiones, tener el ángulo y el módulo? Porque si solo yo tuviera el módulo, no puedo determinar cuál es el complejo Z. Imagínense que el módulo de un complejo es lo que mide este vector. Imagínense que hay otro vector al lado que mide lo mismo, ¿sí? Pero obviamente, ¿qué número complejo Z es? No es este, es este. Acá está corrido un poquito más a la izquierda. Y así puede haber un montón de otros vectores. Entonces, sí o sí, para yo determinar un número complejo en forma polar, necesito sí o sí las dos componentes, la del módulo y del ángulo de giro donde está posicionado ese vector. Vamos a borrar esta para no confundirnos. Bien, el módulo lo sacábamos, acuérdense, por Pitágoras, que no era otra cosa que la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Cómo saco el ángulo? Haciendo identidades trigonométricas. No nos olvidemos que este vector acá determinaba un triángulo rectángulo y entonces este triángulo rectángulo tiene identidades trigonométricas. ¿Qué cuáles son? Seno, coseno y tangente. La explicación, digamos, la demostración de dónde sale el ángulo omega está en la teoría que yo les mando adjunta, digamos, en un Word en la plataforma. Así que no asustarse para ver desde dónde sale ese ángulo omega. Pero bueno, el ángulo omega va a ser directamente, aplicando las identidades trigonométricas, que vuelvo a repetir, están demostradas, me va a quedar que omega no es otra cosa que tangente a la menos una de la diferencia, es decir, la diferencia de no, del cociente entre las componentes de B y de A, ¿sí? Cuando yo lo planteo por identidades trigonométricas van a ver que en un momento me queda que la tangente de omega es igual a B sobre A. Y como yo quiero saber omega cuánto vale, no se olviden que es un ángulo, lo que tengo que hacer con esa tangente es sacármela de encima. Con lo cual omega es esto. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, voy a poner el B, el valor que tiene, voy a poner el A, el valor que tiene, voy a hacer el cociente y le voy a calcular con la tangente a la menos 1. Acuérdense que en la calculadora para poder obtener los resultados de las funciones trigonométricas inversas, en este caso tangente es una función trigonométrica inversa, tengo que apretar la tecla Shift tangente y con eso estoy diciendo a la calculadora que en realidad estoy calculando tangente a la menos 1. Entonces, de ahora en más, cuando yo calculo un número complejo en forma polar, lo voy a simbolizar también con Z, sí o sí, entonces dijimos que vamos a tener el módulo y el ángulo. ¿Cómo lo voy a empezar a simbolizar? Voy a poner el módulo que va a ser Rho y voy a hacer que le cuelgue de acá abajo el angulito omega. Así se representa siempre un número complejo en forma polar, donde Rho es el módulo y omega es el ángulo, que de ahora más lo vamos a llamar argumento. ¿Estamos de acuerdo? No se asusten porque ahora enseguida les muestro un ejemplo y les hago alguna aclaración respecto del ángulo. ¿Por qué? Porque de ahora en más nosotros cada vez que calculemos un ángulo, ¿sí? Es decir, el argumento del número complejo SZ, no lo vamos a mostrar ya en forma sexagesimal, que es la vieja y querida forma como demostrábamos los ángulos. ¿Se acuerdan que era con grados, minutos y segundos?
sino que lo vamos a mostrar en otra forma que es la forma radial, ¿sí? Que para eso yo les mando un cuadrito ahí en el Word, digamos, porque lo van a necesitar todo el tiempo para poder obtener estos argumentos. Pero bueno, a no asustarse, vamos paso a paso, voy despejando las dudas a medida que van surgiendo. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo calcular un número complejo en forma polar.